Y nos da mucho gusto tener este espacio de conexión con ustedes, tanto nuestra gente de Próxima como personas que son parte de nuestros clientes, nuestros proveedores, compañeros y compañeras de proyectos y de camino, de todos estos años en los que hemos estado trabajando en diferentes áreas de la comunicación, específicamente en materia de sostenibilidad. Como pueden ver en nuestro logo y como han visto tal vez por ahí en nuestras redes, Próxima Comunicación llegó este año a sus 20 años de operación. Eso para nosotros es pues motivo de muchísimo orgullo, de celebración, de, de, de mucha ilusión también, porque sabemos que no es fácil para los emprendimientos vencer las barreras de los 5 años, de los 10 años, de los 15, y pues ya pasamos el hito de los 20 años y la verdad es que estamos como con mucha energía para seguir adelante, tomando nuevos caminos. Pues y todos los que han sido parte de estos 20 años y que están aquí de alguna forma nos han acompañado, muchas gracias. Realmente ha sido un proyecto colaborativo, absolutamente, además femenino, matriarcal, al que además muchos hombres maravillosos se han unido, pero es un proyecto que tiene un enfoque muy de género, ¿verdad? Muy de mujeres. Y además, el otro factor que nosotros defendemos es el de la innovación. Innovación que nos ha hecho tomar decisiones que han sido muy... Está el correo suyo, ay, usted no tiene el correo. bueno, hay que silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. Por favor, pueden poner sus micrófonos apagados. Les decía que la innovación es otra de las características que nos ha guiado siempre y la innovación no siempre se ve como algo muy shiny, ¿verdad? Muy emocionante. La innovación a veces es tomar decisiones muy difíciles que parecen ilógicas, como lo fue hace 11 años que Próxima decidió migrar 100% teletrabajo. Eso hace 11 años parecía una locura, parecía una falta de seriedad, parecía una estrategia disimulada de salirnos del mercado. Y luego cuando vino la pandemia, pues no había que explicar que era una forma válida y deseable también de poder adaptarse a nuevas formas de crear valor desde las empresas. Cuando creamos eCoins hace 7 años como una extensión de Próxima, también fue una forma de innovar y muy dura porque hablar de residuos sólidos en este país es meterse en un campo realmente minado que cuesta muchísimo mover las estructuras del conocimiento, es la cultura, nuestra cultura de producción y consumo, y estábamos realmente metiéndonos contra esa corriente y seguimos trabajando después de 7 años en eCoins. Recientemente, Próxima ha identificado, ha sentido ese. Perdón, hay un micrófono encendido por ahí. Necesito que me ayuden Sofía o Kiara para identificar y poder silenciar. Sí. Hola, hola. Gracias. Cuando tenemos 15 años, 18 años de estar hablando de sostenibilidad, cuando ni siquiera la palabra estaba tan acuñada y tan entendida, eh, pues tenemos un olfato, ¿verdad? Hemos ido desarrollando cierto olfato, cierta capacidad de leer las señales y las tendencias. Eso nos llevó a crear eCoins hace años y desde hace pues unos 5 años para acá la empresa ha estado leyendo estas señales y nos damos cuenta que realmente no, los números no están dando, ¿verdad? Que hay cosas del sistema que nos están llevando a un lugar peligroso desde el punto de vista de la salud de la biosfera, que es lo que nosotros necesitamos para vivir y para funcionar y para que nuestra sociedad ofrezcan condiciones a todos sus habitantes, pero vemos que el mundo en general y Costa Rica en particular no está haciendo, eh, no está teniendo los resultados que necesitamos. Y aunque algunos se concentren en la política macroeconómica y puedan decir que estamos creciendo en X porcentaje, cuando hacemos un poco más de reflexión y vemos otros indicadores, sabemos que eso no es suficiente. Y por eso esta reunión se llama que la sostenibilidad no basta.
pero es que el sistema que estamos alimentando, que estamos permitiendo, que estamos haciendo funcionar, es el que nos está moviendo hacia lugares que no necesariamente son seguros para nuestro presente, nuestro futuro muy inmediato y sobre todo el futuro cuando las otras generaciones tengan que desarrollarse. Nuestros hijos y nuestros nietos van a encontrar un escenario bastante complicado en el que van a tener muy poca capacidad de movimiento en muchísimas áreas. Y eso es lo que queremos explorar hoy con nuestros tres invitados, nuestras dos invitadas y David. Y no quisiera retardar mucho esta presentación, más que hacer una invitación para que esto no sea un autobombo. Sí tenemos cosas que Sí, me enseñó celebrar la jefa de despacho, Natalia. porque tenemos hitos que hemos ido cumpliendo, como mantener nuestras empresas operando, como, y ahora lo veremos, un medio de comunicación que durante 10 años nos ha venido iluminando este camino, que es Ojo al Clima, con Michelle, que será nuestra primera eh, expositora, pero no es suficiente, no basta, tenemos que mirar muchísimo más allá, tenemos que dar zancadas, no son pasos, son zancadas y en una dirección diferente a la que llevamos. Entonces no se trata de contar cosas necesariamente buenas que hemos hecho, porque sin duda hay muchas, pero es más bien cuestionarnos lo que no estamos haciendo bien. ¿Qué nos falta? ¿Dónde están los dolores? ¿Dónde es que tenemos que incomodarnos? ¿Cuáles conversaciones incómodas tenemos que llevar adelante sin miedo, con transparencia desde el sector empresarial, sector de emprendedores, sector público, conectar para realmente hacer los cambios? Si nos quedamos solo celebrando los 20 años y hacemos un túnel de lo bueno que hemos hecho, creo que nos estamos perdiendo la oportunidad de realmente transformar nuestra sociedad hacia donde se necesita. Entonces, con esta introducción, hablando de Próxima, que cumple 20 años de sostenibilidad, pero que ahora pasamos a decir de la sostenibilidad a la regeneración, y hacia ahí queremos mover la conversación. Si su empresa está llegando en este momento a la sostenibilidad, qué bueno, pero lamento decirles que estamos tarde. No podemos empezar con el ABC de la sostenibilidad en el 2025. Tenemos que dar pasos muy grandes en la dirección de la adaptación y la regeneración. Entonces quisiera presentar a nuestros tres em, invitadas de hoy. Primero quisiera agradecerle a Michelle Soto, periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación, 20 años de experiencia, y me encanta lo que tiene Michelle en su descripción de su red social, que dice: cuento historias con la esperanza de despertar conciencias. Me encanta y te lo voy a robar, Michelle, para que ese sea el espíritu de esta conversación, ¿verdad? Que contemos estas historias y estos puntos de vista y despertemos la conciencia, porque si criticamos el sistema, tenemos que reconocer que somos el sistema, que somos la suma de personas que construimos este sistema. Michelle ha trabajado 10 años en el medio Ojo al Clima. Su área incluye periodismo científico ambiental, divulgación, comunicación para la sostenibilidad y capacitación. Michelle, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, Voy a empezar de una vez con vos con algunas preguntas para que vayamos poniéndole ya algo de sabor a esta reunión. Primero, Michelle, felicidades porque también sostener un medio de comunicación de ciencia y clima durante 10 años realmente es un logro fenomenal, denota tu constancia, además tu sensibilidad, tu tesón. Entonces, pues a nombre de Próxima y espero que de todos los que están aquí y las que están aquí, recibí nuestra felicitación y respetos por ese trabajo que haces. Ojo al Clima, que tiene 10 años, coincide también con que hace 10 años, en diciembre, serán 10 años de la aprobación del Acuerdo de París, que tanto se comenta como un momento tan emocionante, además con una costarricense que lideró la conversación y el acuerdo, y ya son 10 años. Michelle, si tuvieras que resumir estos 10 años de Ojo al Clima
que se juntan con ese cumpleaños del Acuerdo de París, como en tres titulares, en tres noticias que nos identifiquen esta década, ¿cuáles serían? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de compartir este ratito con ustedes. Este, ¿Te silenciaste o te silenció eh, alguien? si alguien me silenció, no hay problema. No, lo que les iba a decir es que en honor a la verdad, Ojo al Clima tiene 10 años, pero no inició conmigo, ¿verdad? O sea, el fundador es Diego Arguedas, también un periodista climático de mucha data que ahorita está en la red de periodismo climático en Oxford, ¿verdad? En Inglaterra. Y bueno, aparte de Diego, estuvo Daniel Salazar, Sebastián Rodríguez, y ahora desde el 2020, en plena, o sea, de hecho arranqué como días antes de que nos mandaran a todos a la casa, asumí yo como editora de Ojo al Clima y exacto, o sea, cumplimos 10 años, ¿verdad? El 6 de noviembre y el 12 de diciembre el mundo da un giro, ¿verdad? Al aprobar el Acuerdo de París. Y quisiera, digamos, nada más poner sobre base, antes de contarle los titulares, como para que tengamos la misma base todos, ¿verdad? O sea, ese 12 de diciembre se aprueba el Acuerdo de París para sustituir el instrumento anterior, que era el Protocolo de Kioto, ¿verdad? Y se ponen o sea, dos objetivos muy claros, y es evitar el calentamiento por encima de los 2 grados y preferiblemente que no exceda el 1,5, ¿verdad? Esos eran los dos objetivos. ¿Y cómo llevar eso a buen puerto? Entonces los países deciden que a través de las contribuciones nacionalmente determinadas, que son sus compromisos climáticos, tanto en mitigación, que es reducción de emisiones, como en adaptación, que la adaptación lo que viene es a darnos resiliencia, ¿verdad? O sea, que es esta capacidad de recuperarnos cada vez más rápido ante un golpe que nos pueda dar el cambio climático. La gran diferencia entre el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, digamos, el protocolo de Kioto era restrictivo, o sea, habían objetivos obligatorios para algunos países. Y de hecho eso fue lo que rompió las conversaciones climáticas en el 2009 y se tuvo que empezar todo el proceso que felizmente en el 2015 llevó al Acuerdo de París. Pero entonces, por un lado está eso, o sea, los países dijeron, sí, vamos con el Acuerdo de París, pero sí, nosotros mismos podemos decidir sobre cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras metas y nuestros programas, etcétera. El otro es que sí se plantea lo de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿verdad? El protocolo de Kioto nada más tenía por obligación que los países del anexo uno eran los únicos que tenían que cumplir y los del anexo 2 recibir cooperación y otros mecanismos de ayuda. Pero claro, el mundo cambia, ¿verdad? Y entonces en el 2009 los países industrializados dicen, pero nosotros ahorita hay economías emergentes que también están contribuyendo al cambio climático, ¿no nos parece? Y bueno, eso fue un punto de discordia durante muchísimos años y todavía, ¿verdad? Todavía eso es lo que uno escucha. Y en el 2015 entonces dice, no, ok, vamos, para que esto para empujar este tema, vamos a ponernos todos de acuerdo. Todos los países tienen que contribuir, pero estamos claros que algunos países tienen que hacer un mayor esfuerzo que otros por la cantidad de emisiones que lanzaron históricamente y que están lanzando a la atmósfera. Entonces, digamos, con ese panorama como base, mi primer titular sería de estos 10 años de que tenemos el Acuerdo de París es, no basta con la voluntad. Países del sur global necesitan financiamiento para la acción climática ante el ahogamiento que les provoca la deuda pública. Ese ha sido uno de los temas más grandes que se ha visto en estos 10 años, ¿verdad? Estamos hablando que el 93% de los países más vulnerables al cambio climático
están endeudados o en peligro de estarlo. Y si vemos los números para América Latina, son alarmantes. O sea, de hecho, América Latina, según la CEPAL, es la región más endeudada del mundo, ¿verdad? Estamos hablando de que la deuda total representa el 79% del Producto Interno Bruto de nuestros países latinoamericanos. ¿Y cómo hacen nuestros países para financiar la acción climática? Se endeudan, se siguen endeudando. Porque entonces, el año pasado, junto con la Data Cuenta, Ojo al Clima y la Data Cuenta, hicieron un especial que se llama Muéstrame el dinero, donde, digamos, hicimos a partir de datos, vimos cómo estaban las finanzas en América Latina. Y uno de los datos que encontramos y que fue así como, es que de cada $10 que vienen de financiamiento para acción climática, 7 es a través de créditos, sobre todo en países como América Latina, donde, donde no están considerados países de renta baja, ¿verdad? Sino que muchos son de renta media, entonces no hay cooperación, no hay donaciones, por decirlo de alguna forma, sino que dicen, bueno, hay créditos. Entonces, ahí tenemos el primer gran problema, que es el tema del endeudamiento. El segundo titular. Ante la inacción de los estados, los ciudadanos acuden a los tribunales. Entonces, ¿qué pasa? No hay plata para invertir en acción climática, ¿verdad? Entonces los estados no han logrado llevar a cabo los compromisos, ¿verdad? Cumplir los compromisos climáticos a través de las NDCs. Y entonces la gente está viendo en los tribunales la opción para presionar no solo a los estados, sino también al sector empresarial para que haga la transición. Y estamos hablando que solo el año pasado, este dato es solo 2024, se presentaron 226 casos de litigio climático. Y desde 1986 hay casi 3.000 casos presentados en 60 países. ¿Verdad? Este año se dio un caso muy interesante que lo planteó un agricultor y guía turístico en Perú, que demandó a una empresa alemana por porque su huella de carbono estaba perjudicando su glaciar, ¿verdad? El glaciar cerca de donde él vive, y ese derretimiento de ese glaciar ponía en peligro su vida. Que el Tribunal Europeo, el alemán, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, falló parcialmente, ¿verdad? Porque dijo que el, todavía no se podía comprobar que determinadas emisiones, ¿verdad? Podrían causar ese derretimiento, entonces por ahí no, pero que se abría la posibilidad de que los países, de que las personas pudieran demandar a las empresas si se llegase a comprobar que sus emisiones están afectando, están atentando contra los derechos humanos de las personas. ¿Y qué pasa? La ciencia ya está avanzando en esos estudios de atribución. Entonces, a eso la gente cada vez está teniendo un poco más de herramientas para sustentar estos litigios climáticos. Y eso me lleva al tercer titular, que este tercer titular es de apenas unas semanas, ¿verdad? Porque en todo esto de los estados están preguntando, ¿verdad? O sea, viendo el tema de los litigios, le preguntan a las cortes internacionales, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen con respecto a la crisis climática? Una de esas consultas se le hizo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la hicieron Chile y Colombia, sobre las obligaciones que tienen los estados para responder a la emergencia climática y su relación con los derechos humanos. Entonces, el tercer titular es Corte Interamericana de Derechos Humanos declara el clima sano como derecho humano. Ya tenemos un derecho para el clima, ¿verdad? Y la Corte fue enfática en decir
que es un derecho humano, ¿verdad? Entonces, si bien se deriva del derecho a un ambiente sano, el clima sano es un derecho en sí mismo, ¿verdad? Y eso es muy importante para fundamentar política pública, legislación, sobre todo en los países donde esta opinión consultiva es vinculante, que son 20 en América Latina, entre ellos Costa Rica. Además, en esto del clima sano, la Corte dice que la mitigación y la adaptación son obligatorias. Eso ya le pone presión a los estados. Y que los estados están llamados en esto de procurar un clima sano, están llamados a regular a los diversos actores dentro de su territorio. Y entre esos están las empresas en diferentes sectores. Entonces, digamos, eso es más o menos como tratando. Hay muchos matices en cada uno de estos titulares, pero bueno, por lo menos es como para dar un punto de partida a la conversación. Excelente, Michelle, gracias. Entonces, si escucho bien tu resumen, nos habla de que no podemos ver el clima, bueno, y más que cambio climático, la crisis climática como un tema como colateral, como paralelo al desarrollo de los estados, sino que está intrínsecamente ligado a los temas económicos, porque las deudas que nos ahogan en América Latina no nos permiten invertir en adaptación, en esa resiliencia, transformación, incluso en mitigación. Segundo, que hay una judicialización enorme de los casos ante la inacción que sienten y sentimos los ciudadanos de la protección del Estado, que los sistemas no responden a la ciudadanía, igual que en muchas otras áreas como salud, educación, vivienda, infraestructura, tampoco en temas climáticos, y entonces lo que se encuentra es ir a judicializarlo con los retos que esto tiene para los sistemas, además de justicia de los países, y que está entonces ligado también al asunto de derechos humanos, ¿verdad? No es algo que podemos dejar parqueado mientras resolvemos nuestros temas de la sociedad, sino que tenemos que verlo de forma transversal. Gracias, Michelle. Buenísimo el resumen para De además hecho, Carla, sí. eso último que dijiste le daría un poco la vuelta, Ujú, porque se está dejando de ver el cambio climático y en general el tema ambiental como un tema de nicho. O ujú. sea, lo que viene a decir la Corte es, no, señores, esto es un derecho humano. Entonces, tiene que permear toda la estructura que tenemos como sociedad. Entonces, no es solo la parte económica, sino que estamos hablando de la política, la parte social. O sea, esto es un tema de desarrollo. Y yo siento que ese es el mayor cambio de paradigma que estamos teniendo con esto de la Corte, porque por muchas veces, y yo lo veo desde los medios de comunicación, digamos, los temas de cambio climático a mí me los ponían en la sección de ambiente, ¿verdad? Pero ciertamente este tema de la deuda es un tema económico, ¿verdad? Y hay muchas cosas que podrían ir en las secciones de política, incluso hasta en las de deporte, ¿verdad? Ujú. Porque el tema climático, como es nuestra nueva realidad, ¿verdad? Es un tema que nos plantea cómo es el país, cómo es el mundo donde yo quisiera vivir bajo estas condiciones. Entonces ahí es donde toda la estructura tiene que responder a ese gran desafío. Gracias, Michelle. Paso con Ana María Arce. Ana María tiene, bueno, una formación sólida en comunicación y mucha experiencia en entornos multiculturales, multinacionales, un muy buen entendimiento, viniendo de un país como Costa Rica, integrándose a otras mesas de trabajo más internacionales, cómo la formulación de políticas de estos sistemas de gestión y negocios sostenibles, cómo esto se decide en las mesas, se habla, se gestiona, se diseñan políticas y desde el sector privado se cascadean para que puedan ser implementadas en las empresas. Con Ana María hemos conversado mucho de esta tendencia, ¿verdad? Que las empresas de ponerle todo, muchas siglas, ¿verdad? Poner muchos acrónimos y entonces nos
enfocamos más en que si es ESG, GHG, GRI y que SDC y que es CPA y que, ¿verdad? Al final es llevar todo esto que nos ha dicho Michelle a un lenguaje corporativo, ¿verdad? Meterlo en la cajita de lo corporativo para que tenga su presupuesto y que tenga, y qué ganamos con eso. Estamos tratando como de meter un círculo en un cuadrado, ¿verdad? O más bien un cuadrado en un huequito circular. Y las empresas han estado haciendo como ese esfuerzo. Ana María, esta tendencia de medir y los reportes ¿verdad? Y tratar de calzar, pero con el mindset empresarial. ¿Cómo has visto la evolución en los últimos, hablemos de 10 años, para tener ese control del tiempo, digamos, de una década? ¿Cómo has visto esa transformación o esas tendencias desde el mundo empresarial? Gracias por el espacio y gracias a Michelle por esa información que yo creo que nos pone a todos a pensar muchísimo de qué papel estamos jugando incluso dentro de las organizaciones, trayendo un poco la visión del sector privado y en este caso, ¿verdad? Por la experiencia y por donde laboro actualmente con una visión muy global, tengo la capacidad, digamos, de ver más o menos cómo se mueve esto a nivel de headquarters y cómo se mueve a nivel de industria. Creo que Michelle dijo algo súper interesante y es que las notas de cambio climático se las ponía en el departamento, en el área ambiental, ¿verdad? Y eso no es tan distinto si nosotros nos ponemos a pensar cómo estamos configuradas las organizaciones y cómo está configurada una empresa, ¿verdad? Entonces, el tema de clima es del departamento ambiental y entonces tenemos un departamento de sostenibilidad que, y lo digo con todo cariño porque he pasado por ahí, ¿verdad? Nos dedicamos a hacer reportes de sostenibilidad, pero dejamos toda la responsabilidad a un departamento y no hacemos o no somos gestores y no somos promotores de que las acciones, no solamente de cambio climático, sino de regeneración, de acción social, de impacto social, sea algo transversal en la organización, ¿verdad? Y me encantaría decir que esto ha cambiado radicalmente eh, en las organizaciones en los últimos 10 años y no, creo que hay un poco más de conciencia, pero como dice Carla, ¿verdad? Estamos un poco tarde, deberíamos acelerar estos procesos, deberíamos acelerar la adopción de los riesgos de nuestras organizaciones, de nuestros impactos, desde todas las áreas, ¿verdad? Em, para contarles un ejemplo, hemos trabajado en un proyecto de energía solar y es un proyecto de energía solar comunitario. Entonces, somos varias organizaciones que estamos tratando de cofinanciar esto para el servicio o el beneficio de todos. Y es o sea, no hay forma de que el proyecto falle, no hay forma de que el proyecto no tenga beneficios y aún así tenemos personas en las organizaciones o en las otras empresas donde la respuesta que nos dan para no participar en un proyecto es que es demasiado bueno. Es demasiado bueno ese proyecto, ¿verdad? Entonces tiene que haber algo escondido y a uno le vuela la cabeza porque uno dice, ¿cómo que es demasiado bueno? O sea, es lo mínimo que deberíamos estar haciendo, ¿verdad? Una granja solar comunitaria es lo mínimo en lo que deberíamos estar invirtiendo las organizaciones porque no hay presupuesto que dé para que una sola empresa pueda manejarlo todo, no hay avance más rápido o más seguro que el que podamos hacer juntos, ¿verdad? Y la respuesta que nos dan es esa, ¿verdad? Que es demasiado bueno, que debe haber algo ahí atrás que no está funcionando. Em, entonces creo que eso de romper paradigmas de lo que hablaba Michelle antes es importantísimo y es un trabajo de todos los días. Las empresas que nos consideramos o que podemos pensar que son las más maduras, estables en temas de sostenibilidad, les aseguro que tenemos gaps y que tenemos oportunidades y tenemos cosas y trabajo que tenemos que hacer para empezar a tener esas conversaciones incómodas de las que hablaba Carla. De crecer es un concepto que en la empresa privada es igual al demonio, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre a un departamento de sostenibilidad, a una persona encargada de sostenibilidad, venir a hablar de que vamos a vender menos o cómo vamos a hacer para vender menos? Pero esas conversaciones hay que tenerlas, porque estoy de acuerdo, tal vez en el corto plazo no vamos a poder decrecer o no vamos a poder producir menos generando ganancia o generando valor. Pero ¿qué estamos haciendo desde los departamentos de sostenibilidad o desde las áreas, distintas áreas de la organización para ser disruptivos? ¿Verdad? Como lo podemos ver con un proceso de manufactura normal
y gestión, digamos, de la calidad de un producto, ¿cómo hacemos para que en cada proceso, en cada etapa, en cada paso, estemos pensando fuera de la caja para decir, bueno, ¿y esto cómo lo estamos mejorando? ¿Esto qué impactos tiene? ¿Cómo estamos regenerando en este proceso? Algunos de ustedes saben, yo trabajo con Bridgestone, nosotros hacemos llantas y hace muchos años fundamos lo que se llama la Plataforma Global para el Desarrollo Sostenible del Hule Natural. Las llantas contienen hule natural que vienen de árboles que, ¿verdad? Que hay que trabajar para poder, para que el árbol llore este hule que se va a utilizar luego en estas llantas. Entonces tenemos un reto gigante, no solamente de no deforestación, sino de manejo de tierras, de pago justo por la materia prima que estamos consiguiendo, pero también cómo regenerar esos suelos, cómo regenerar socialmente las comunidades de las que estamos extrayendo, digamos, esos recursos. Entonces, cuando Carla hablaba de esas mesas de discusión, sí, esas mesas existen y de verdad que a veces cuando los que somos muy apasionados por este tema de sostenibilidad y estamos en empresa privada nos empezamos a cuestionar, debería seguir aquí, ¿verdad? ¿Estoy haciendo suficiente? ¿Estoy dejando una marca personal lo suficientemente grande? Estos son los grupos que llenan de paz y esperanza, digo yo, ¿verdad? Tenemos una plataforma donde hay más de 200 miembros y ahí está sentada la señora que tiene 15 arbolitos, así como estamos sentados nosotros que producimos llantas a nivel global, así como está sentado el que produce el carro, ¿verdad? Y está la cadena de valor representada junto con ONGs y hablamos temas pesados. No les voy a decir que todos somos amigos todo el tiempo, pero el objetivo está clarísimo y necesitamos, ¿verdad?, tener ese objetivo claro y esas ganas de trabajar claras para poder generar un impacto. Nosotros necesitamos una cadena de valor de hule natural que sea resiliente, que sea sostenible, que sea regenerativa, que proteja la biodiversidad. No vamos a tener más hule natural a costas de los elefantes en Tailandia, por ejemplo. Entonces trabajamos proyectos para entender cuál es la dinámica social en estos países de donde viene ese hule natural, donde hay dinámicas educativas, sociales, ambientales, de biodiversidad que tal vez nosotros no visualizamos o no lo tenemos en nuestro mapa o no estaba tan claro para nosotros. Esas mesas existen, esas mesas son poderosísimas, que quisiéramos las cosas ya todos y yo creo que las queríamos para ayer. Muchos factores, ¿verdad? Intervienen en este proceso. Por lo menos desde esta industria y para específicamente el hule natural, hay un, hay un proceso de investigación, hay un proceso de entendimiento de qué es lo que está pasando, pero también hay un deseo de hacer. Entonces, no les puedo decir que desde esta plataforma vamos a solucionar todos los problemas del orden natural en los próximos 3 años, pero les puedo decir con muchísimo orgullo y desde una posición responsable y crítica, porque a veces me han dicho que parezco más ONG que empresa privada en esas mesas, que realmente se están haciendo cosas increíbles, que se están haciendo cosas gigantescas, que necesitamos más comunicación, que necesitamos más aliados, necesitamos que no solamente la industria del hule lo haga, que lo haga el cacao, que lo haga el algodón, que lo haga el aceite de palma, que lo hagan todos, ¿verdad? Siguiendo ciertos modelos es el deseo. Pero creo que en algunos casos, Carla, y para concluir, avanzamos montones en ciertos temas y a veces seguimos operando como lo hacíamos hace 10 15 años en las organizaciones. Entonces, tal vez es una invitación o un reto más personal, creo yo, para la empresa privada, de cómo estamos trabajando, cuáles conversaciones estamos teniendo. Les juro que la compra de energía renovable no está en mi descripción de trabajo, no es parte de mis responsabilidades, pero sentarnos a tener esas discusiones, sentarnos a retar los procesos o hablar con las otras organizaciones, hacer una fuerza viva que realmente mueva esto desde dentro de las organizaciones, creo que es fundamental. Estás en mute, Carla. Gracias. Cuando te escucho hablar, sí, hay cosas que pueden suceder más rápido y otras más lento y otras que no suceden, ¿verdad? Hay alianzas que nunca se concretan y pues pasa el tiempo. Nunca como antes hemos visto tan claro la presencia de
las empresas y los empresarios y el capital económico en la política, ¿verdad? Es como, lo vemos en Estados Unidos, digamos, una película muy fácil, ¿verdad? Los empresarios, sobre todo de la tecnología, son quienes pusieron la mayoría de la plata para, en las elecciones de los Estados Unidos. Y se lo están cobrando, ¿verdad? Están recogiendo su ticket de participación. Eso siempre ha pasado en todos los países, la política y las empresas siempre han estado, pues, son parte de ese ecosistema, pero ahora es muy claro. Cuando empiezan a cambiar las políticas para pagarle los favores a estas inversionistas, entonces todo el mundo de las organizaciones no, de las gubernamentales, de las ONGs y de los planes de las empresas que tal vez iban en esa dirección que vos hablas de esas mesas, de repente ya no hay plata para esto, se corta, se corta, se corta, se corta y se cambian las prioridades. Y las empresas pues tienen que, sobre todo las transnacionales, reciben esa instrucción y tienen que implementar. Lo hemos visto mucho en temas sociales, ¿verdad? Todo el DEI, toda la diversidad, equidad, inclusión, corte, 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 muchos fondos ambientales también cortados, y las empresas entonces, digamos que se meten un poquito en esa sombrillita en el business as usual, aprovechando que tienen unos años más de libertad para seguir actuando en función del crecimiento económico, porque después no sabemos si ya el mundo nos va a durar, pero entonces saquemos lo más posible ahorita, ignorando los límites planetarios, ignorando todos los demás, la información científica que tenemos. Yo sé que vos estás como con un pie, ¿verdad? En cada lado y lo sé, tenés el chip además local. ¿Qué tanto se evidencia eso ups, ¿verdad? Ya esto no, que era tan importante y que era un compromiso, ya le bajamos la barra al compromiso. ¿Y cómo se manejan esas conversaciones entre la gente que ha estado trabajando fuertemente en impulsar estos proyectos? Qué buena pregunta, Carla, muchas gracias. Creo que este socollón, ¿verdad?, que nos hemos llevado recientemente, sobre todo en Estados Unidos, ha sido pesado, y ha sido más allá de frustrante, eh, un retroceso, ¿verdad?, hasta cierto punto. Creo que aquí es donde la espina y la médula de las organizaciones juega un rol importantísimo. En nuestro sector, por ejemplo, las reuniones empiezan más común de lo que se imaginan. Nuestros objetivos de cambio climático no se mueven, no se cambian. O sea, la forma en la que reportemos, la organización con la que lo hagamos, la metodología, ¿verdad? Puede que sufra ajustes, pero si la alta gerencia tiene claro ese norte, se nota muchísimo menos. Yo sé que, por ejemplo, en temas como Science-Based Targets, se ha visto una gran cantidad de organizaciones que están echando para atrás, organizaciones pesadas, incluso organizaciones que fundaron o que estaban financiando Science-Based Targets, ¿verdad? Y eso hace que entonces el montón de pequeñitas diga, bueno, si la grandota se salió, con mucha más razón me salgo yo, ¿verdad? Me lavo las manos y me espero hasta que me avisen que puedo volver a entrar o que tengo que hacer algo más. Em, Creo que hay un poco de todo y a esos que están tal vez un poco en esa situación de pues referencia bíblica, ¿verdad? Los tibios ni Dios los quiere. Entonces yo creo que en ese sentido esa organización no tenía un propósito sostenible desde el principio, porque yo creo que la persona que esté en el poder o las políticas que estén en este momento no son eternas y nosotros lo vemos cambiar todo el tiempo. Quien esté sentado en este momento en la silla no va a determinar qué va a pasar los próximos 10 años. ¿Verdad? Puede impactar, puede retroceder, puede afectar, pero si la organización tiene una convicción y quiere seguir adelante con los planes que se trazó, lo va a hacer indistintamente. Creo que hay una parte pública que no necesariamente hace match al 100% con la parte interna de las discusiones que se tienen en las organizaciones. Justamente ayer estábamos teniendo una reunión con una cantidad de empresas privadas grandes acá en Estados Unidos y la mayoría de ellos decían, no, no, no voy a poder cumplir con SBTI porque es sumamente riguroso, pero internamente seguimos la metodología al pie de la letra. Entonces hay un temor, y creo que lo pusieron por ahí en los comentarios, vi la palabra greenwashing muy rápido, ¿verdad? Pero con toda esta regulación de qué puedo decir y cómo lo puedo decir,
hay un temor masificado de las organizaciones de hablar de más o decir de más, y está bien, tenemos que tener fundamentos y bases sólidas de lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, pero eso tal vez se ha salido un poco de proporción y eso ha atemorizado, ha puesto a las organizaciones en una posición más de defensa y espera, ¿verdad? Sin embargo, a nivel interno las cosas siguen trabajando. Yo le hacía la pregunta directamente a una de las compañías en la reunión ayer y le decía, pero ¿cuál es el miedo, verdad? Si seguís trabajando en función de esto, hablarlo públicamente. Bueno, prefiero seguirlo trabajando internamente y avanzar que echarme el pleito con el liderazgo para que me deje hablarlo públicamente. El trabajo lo estamos haciendo en la casa. Entonces, tal vez de forma ingenua de mi parte, quiero creer que somos más o que son más las organizaciones que siguen haciendo la lucha, ¿verdad? Mientras deciden o definen cómo juega eso políticamente o cómo juega eso a nivel reputacional en las organizaciones. Las que creen firmemente en lo que están haciendo, lo están manteniendo y lo están haciendo, aunque lo llamen diferente, le pongan otro nombre. em, Creo que las organizaciones en una buena parte lo están haciendo. Es una lástima, creo, que estemos llegando a este punto donde hay temor de hablar, hay temor de decir, ¿verdad? O pensamos que si lo decimos vamos a tener repercusiones políticas porque estamos a esos niveles. Sin embargo, yo creo que las organizaciones de verdad que lo tienen como parte de su ADN no lo van a dejar ir tan fácil. Y de alguna u otra manera creo que estas conversaciones y esta disrupción de la que les hablaba, no todo tiene que pasar frente a la luz pública. Hay muchas cositas que pasan, ¿verdad? Y que se mueven tal vez un poco más de bajo perfil. Y yo creo que tener esas conversaciones, hablar con los departamentos de sostenibilidad de las otras empresas, departamentos de sostenibilidad de ambiente, de gestión social, de impacto social, todos juntos en una mesa, hablemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo mantenemos? Hay un tema gigantesco y es presupuesto, lo decía Michelle anteriormente, ¿verdad? ¿De dónde sacamos el dinero para financiar estas cosas? Y aquí es otro reto también para estos departamentos de sostenibilidad y para nuestros equipos. Tiene que haber un retorno y ese retorno se tiene que cuantificar de alguna manera, sea costo de no hacer, es como yo le llamo, cost of not doing. Si lo hago flat, no pasa nada, pero si no lo hago, aquí está el riesgo, aquí está la pérdida gigante que puedo tener y cuantificar eso y tener esas conversaciones con los liderazgos desde un punto de vista económico, no necesariamente porque vayas a vender más llantas o porque vas a vender más sillones o más lavadoras o lo que sea, ¿verdad? Sino porque eso te está permitiendo mantenerte y a este costo y con este impacto y minimizar, digamos, hasta cierto punto nuestra deuda. Entonces, esas conversaciones tienen que seguir pasando y van a seguir pasando en tanto personas como nosotros seamos los promotores, seamos los disruptores y seamos los que estamos impulsando. Porque se los repito, la persona que está en el poder en este momento no va, esperemos, no va a ser eterna y las políticas van a volver a cambiar y entonces nos va a salir más caro cerrar ese gap de 4 años de inactividad que no hicimos nada, que ya de por sí venimos tarde, más estos 4 años o 5 años o los años que sean por no hacer nada, por esperar lo que van a hacer los demás, que tomar el liderazgo, hacerlo, aunque lamentablemente no vayamos a tener desde un punto de vista de comunicación el crédito que creemos que nos merecemos. Creo que el fin va a ser todavía más fuerte y el objetivo sí, el norte es lo suficientemente poderoso como para tomar decisiones de este tipo. Gracias, Anita. Eso nos lleva al tema de la comunicación para la sostenibilidad, que es parte de donde Próxima opera y donde muchos de ustedes posiblemente representan a sus empresas y tenemos que replantear la definición de éxito de esa comunicación, ¿verdad? A veces no es el gran titular en la portada con la foto del líder diciendo guachi guachi, sino es garantizar que los equipos internos entiendan la importancia de que es más cara la inacción. Y esto entonces me hace pasar con David Alfaro. Em, David es experto en finanzas sostenibles y cooperación internacional. David coordinó el proceso para desarrollar la, el diseño de la taxonomía costarricense de finanzas sostenibles y tiene experiencia tanto en ONGs como en cooperación internacional, trabajando con todos los stakeholders. Y sí, ese Show Me the Money, que David y yo lo hemos hablado en algún momento en nuestras conversaciones. David, el principio de precaución, ¿verdad? El que tanto los bancos persiguen cuando pedimos un crédito,
Llegamos al banco y decimos, necesito plata para tal cosa, y los bancos te sacan aquella Biblia de requisitos. Y además te dicen, cuando son proyectos de innovación, es que este proyecto tiene mucho riesgo, ¿verdad? Puede que no recuperemos la inversión en el corto plazo, entonces no, enséñame una garantía real. ¿Existe en el sector empresarial, según tu experiencia, y en el ámbito financiero específicamente, ese entendimiento del riesgo de la inacción? Muchas gracias, Carla, y también pues muy contento de compartir el espacio con Michelle y Ana, porque han dado eh, puntos y claves, ¿verdad? Empezando por el tema de que los números no están dando el nivel de endeudamiento de los países, estos eh, digamos, golpes, retrasos que hace la política recientemente que nos, de alguna manera, pues nos enfrían o nos quieren enfriar para no actuar a la velocidad que requerimos. Em, en el sector financiero yo creo que esto tiene, a ver, el sector financiero es el que cataliza, digamos, las inversiones para que las cosas ocurran. Y creo que en la medida en que el sector financiero se va adaptando y se va, digamos, transformando, ajustando a esta nueva realidad, podemos decir que las cosas pueden ir avanzando. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final del día el sector financiero, el comportamiento del sector financiero se convierte en un indicador de qué tan rápido vamos avanzando. Hemos visto pues muchos esfuerzos y compromisos de parte de diferentes instituciones financieras, no solamente en Costa Rica, sino también a nivel global, que digamos se están cuestionando esto, se están cuestionando cuál es el mundo en el que vamos a vivir en los próximos 30, 40, 50 años, y entonces cómo desde ya yo tengo que ir preparándome para eso, haciéndose preguntas claves, como por ejemplo si estoy financiando demasiadas operaciones o demasiadas inversiones intensas en carbón, o si estoy financiando acciones que más bien reconstruyen la vulnerabilidad y lo que hacen es generar menos problemas. Eh, eso está muy bien. El tema es que no estamos yendo pues a la velocidad que requerimos. Y uno de los elementos principales que estamos tal vez promoviendo dentro del sector financiero es entender cuáles son los riesgos que posa el cambio climático, la pérdida de la diversidad, y entre otros riesgos, la contaminación, todos estos límites planetarios que tenemos, en los que tenemos que trabajar, nos guste o no, porque el límite está dado, que lo ignoremos o no, ya es una cuestión pues personal que podemos hacer, puede ser el berrinche que queramos hacer, por decirlo de alguna manera, pero el límite está ahí, es en el que nos toca vivir, en el que nos toca funcionar. Y lo que estamos tratando de entender dentro del sector financiero es cómo esos riesgos representan una amenaza real a la estabilidad financiera. Y es que hay que hablarlo de esta manera porque en el lenguaje, digamos, de supervisión financiera, en el lenguaje del sector financiero, al final del día hay que entender la estabilidad financiera, que es este sistema donde por lo menos tenemos la capacidad de generar, digamos, transacciones económicas donde, por ejemplo, la inflación esté estable, donde las condiciones de crédito sean accesibles para la gente, para las empresas, para que esto se haga multiplicador en el sentido más ampliamente dado, digamos. El tema aquí es cómo el sector financiero puede garantizar esa estabilidad financiera en el largo plazo, donde vamos a tener múltiples choques en las cadenas de suministro, que se va a transformar en inflación, que se va a transformar en subida de precios, que se va a transformar en subida de tasas de interés y que va a generar, bueno, ya lo estamos viendo también en restricciones fiscales, que esto también genera presiones en el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos riesgos, digamos, los estamos empezando no a entender, sino a que la gente se familiarice con ellos, los adopte, los entienda, los incorpore en su gestión de riesgos y que entienda cuál es el costo. Y ahí es ahí donde más, donde más ha costado, digamos, que la gente entienda que el no actuar, ya lo dijo Ana antes, el no actuar hoy nos sale más caro que si tuviéramos que hacer inversiones importantes hoy. Es decir, hacer esa transformación de hoy, usted se la plantea a mucha gente dice esto es imposible, esto es demasiado caro, ¿de dónde vamos a levantar la plata? Pero cuando nosotros vemos la realidad en la que esto se podría convertir o en la que se va a convertir si no hacemos nada hoy, el costo se multiplica a veces hasta por 10, por 20, por 30. Y ahí es donde eh, esto
prende las alarmas a las altas gerencias, a los actores del sector financiero, eh, y dice, bueno, tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que pasa? Que en la realidad esto no está pasando a la velocidad que requerimos, y no porque seguimos enfrascados en la visión de que, y esto aplica a las instituciones financieras, mucho enfrascado en la parte de la rentabilidad todavía de las inversiones, ¿verdad? Estamos demasiado enfrascados en cuánta rentabilidad tiene que generar una inversión para poder yo decir la voy a financiar, y estamos dejando de lado entender cuál es el bienestar actual y futuro que esa inversión puede generar. Eso es un bien que a veces no se cuantifica, y pasa igual como con los servicios ecosistémicos y con otro tipo de, de elementos, que es cuantificar ese bienestar futuro y presente y futuro que pueden generar ese tipo de inversiones, aunque no sean tan rentables, a largo plazo, si uno los proyecta a valor futuro, pues puede ser mayor. Puede ser o equiparable a la inversión que puede ser una inversión tradicional. Y estas preguntas se las están haciendo ya, por ejemplo, algunos fondos de pensiones, ¿verdad? Que a pesar de estos, a nivel global, quiero decir, que a pesar de estos, digamos, empujes en contra que vamos recibiendo de la política, se mantienen firmes y dicen, no, yo voy a seguir en este proceso digamos, de dejar de poner mis inversiones en inversiones que son altas en carbono, petroleras, etcétera, y voy a empezar a hacer dejar de depender tanto de esas inversiones para ir transformando. ¿Por qué? Porque tengo una demanda de mis clientes, que son los que ponen a la plata de las pensiones, y porque yo tengo la evidencia científica necesaria para saber que esto, este es el camino por el que tengo que actuar. Entonces, vemos estos movimientos de algunos actores importantes en el sector financiero que, a pesar de estos movimientos en contra de la política, dicen, no, yo me mantengo en mi estrategia y seguimos adelante en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que esos son ejercicios que estamos viendo en economías pues muy avanzadas, que tienen un nivel de conciencia pues mucho mayor, y que tenemos que empezar a traer a nuestras latitudes, y esto va por la comunicación, por la información, y yo siempre he dicho que una de las cosas que sí o sí, uno de los más, de los fijos que tenemos que tener muy pronto en el sector financiero es que el consumidor financiero entienda cuáles son los riesgos, cuáles son los impactos del producto financiero que está consumiendo. Esto va desde un simple crédito de $1,000 para hacer una intervención mínima, pero también que a mí me informen, por ejemplo, dónde está yendo la plata de mi pensión. Estoy poniendo la plata en inversiones que comulguen con mis valores, o no. Y mucho lo que pasa en el sector de inversiones a largo plazo, sobre todo en pensiones, y esto es algo que siempre le digo a la gente, es que las operadoras de pensiones siempre van a buscar la rentabilidad de la inversión a largo plazo. ¿Quién no quiere tener una pensión lo más jugosa posible en el futuro? Y en función de eso, la operadora le va a ofrecer a usted el mejor rendimiento, y por eso usted va a decir, me voy a quedar con esta. Pero también yo le decía, en procesos que hemos trabajado con algunas operadoras de pensiones, yo les decía, obvio, a ustedes se les valora por la rentabilidad de las inversiones que generan, porque es el futuro mío y el de todas las personas, pero también yo les decía, tenemos que pensar que yo quiero poder disfrutar esa pensión cuando me vaya a pensionar, que probablemente va a ser a los 70 años, porque esto, hacia ahí es de donde vamos, aunque no mucha gente no le gusta la idea, que cuando yo me llegue a pensionar, el mundo donde yo voy a disfrutar esa pensión valga la pena vivir, sea un mundo donde yo pueda vivir de manera bien, o sea, bien, y que no está sacrificando yo el bienestar futuro por generar rentabilidad presente. Entonces, esa discusión, ¿verdad? Transformarla en números y mostrársela a la gente, lo caro que me sale a mí no hacer nada versus hacer algo ahora, eh, es una muy importante. Y esto, hay algo que para mí es clave y tiene que ver mucho con lo que dijo Michelle al inicio sobre el tema del endeudamiento de los países. Esto lo hemos analizado muchísimo porque la brecha de financiamiento que necesitamos cerrar en términos de la necesidad que tengo para cumplir las metas del Acuerdo de París o de cualquier otro marco internacional, o incluso de compromisos nacionales como el plan de descarbonización, la brecha, ¿verdad?, entre lo que me cuesta hacer eso y lo que tengo actualmente, es enorme.
Pero yo diría que no es imposible de cerrar. Y es que está la historia, ¿verdad? Que nos cuentan siempre. Cuando nos dicen la cantidad de plata que se requiere para esto es demasiado grande, esto es imposible, mejor me hago el loco y no hago nada. Porque esto va a ser, no es posible. Yo me atrevería a decir que sí es posible cerrar esa brecha, pero la única manera de hacerlo posible es pensar en un rediseño definitivamente de la estructura, digamos, eh, económica de nuestros países, que empieza por la parte fiscal, definitivamente. Eh, yo siempre he dicho que no va a haber nunca sostenibilidad, digamos, ambiental, inclusive social en nuestros países si los sistemas tributarios siguen siendo tan desiguales, tan inefectivos, tan ineficientes como los que tenemos, que de alguna manera están diseñados así, no porque no haya herramientas para, sino porque así están diseñados porque esto beneficia a ciertos grupos económicos. Entonces, la respuesta está ahí, tanto en los países desarrollados, que les toca de alguna manera cubrir gastos por pérdidas y daños en el marco del cambio climático y de todas estas obligaciones compartidas pero diferenciadas que hablaba Michelle, pero también al interno de los países que ya no somos, ni siquiera ahora recientemente el Banco Mundial nos elevó de categoría de ingreso, y ahora somos este ingreso alto, lo cual a mí me rompe la cabeza a veces porque eh, no, aunque estemos a nivel de ingreso alto por un tema de medida del PIB per cápita, que es una medida netamente econométrica, eh, las condiciones cualitativas de nuestro país comparadas con las de otros países que están ahí en ese mismo este, grupo, pues son totalmente diferentes. Entonces, esto nos cierra puertas todavía más en términos de cooperación, en términos de captar fondos, y nos vuelve entonces la mirada y nos pone el espejo de frente y nos dice, ahora le toca a usted ver qué va a hacer y dónde va a levantar esa plata. Y esa es una discusión que tenemos que tener a lo interno. Eventualmente tenemos que seguir haciendo el pushing para que los países desarrollados pues asuman su responsabilidad y transfieran pues más fondos hacia los países que la vemos más dura en términos de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, en términos de impacto, pero también nosotros nos tenemos que cuestionar eh, porque a veces decimos es que somos economías que no hacemos nada en términos de emisiones a nivel global, pero hay que también decirlo, eh, que el 1% y esto ocurre en todas partes del mundo, el 1% más rico siempre es el que más, es el que genera la mayor cantidad de emisiones. Entonces, si no entendemos eso, esa parte tan sencilla, no hay manera de transformar entonces la estructura económica de los países, porque sí hay una correlación entre ingreso y contaminación, emisiones e impacto ambiental. Y eso está claro. ¿Cuál es el Gracias. problema? Si tenemos esta discusión, nos enfrascan de que somos comunistas, de que somos, ¿verdad? Un montón de apelativos que están de moda ahora. Pero yo creo que esto es una distracción de tener una discusión que es incómoda para muchas personas, porque requiere aceptar muchos privilegios, aceptar muchas comodidades y decir, bueno, yo tal vez no necesito tanto para vivir y para vivir bien. No es que vas a vivir restringido y que tus necesidades no estén cubiertas. No estamos hablando de qué significa vivir bien y llevar eso a una discusión seria entre la gente. Pero sí, creo que no se está mencionando bien esto, no se está dimensionando bien el riesgo de no actuar ahora y el costo de no actuar ahora. Y yo creo que esto es algo que poco a poco vamos a tener que ir introduciendo en las medidas económicas que hace el Banco Central sobre inflación, sobre riesgos fiscales, sobre riesgos por ejemplo, los macroeconómicos en general, para que esto se empiece a evidenciar de manera sencilla. ¿Y cuánto le cuesta a una persona, a un ciudadano costarricense, a una ciudadana costarricense, que su gobierno no tome acciones? ¿Cuánto nos va a costar eso más adelante en más deuda o en subidas de impuestos o en otro montón de instrumentos ya de transferencia, digamos, cuando la situación ya explota, que se llama inflación, que se llama tasas de interés más altas y menos oportunidades para el crédito, menos oportunidades para yo desarrollar mi actividad económica? Entonces, esa es la discusión que tenemos que tener. Gracias, David. Bueno, has mencionado cientos de temas en los cuales me encantaría profundizar, pero me quedo con esto último que dijiste
del 1%, ¿verdad? Cuando yo hablo de decrecimiento, generalmente en mis charlas, que ha sido una de mis teleles de los últimos años, casi toda la gente de nuestros países dice, no, no, pero es que eso de crecer tienen que hacerlo en el norte global, en los países ricos, porque ellos ya ¿verdad? Se gastaron toda su cuota de muchos años de recursos y tienen una vida imperial, pero es que les contesto, en cada país hay un norte y un sur global. Cada país se vuelve un mundo. Exacto, Cada país exacto. es un mundo y si no reconocemos las desigualdades y la inequidad que tenemos en este país, estamos realmente, ¿verdad?, dando palos de ciego y ciega. Tenemos que tener esa conversación de dónde están los privilegios, dónde están los tubos abiertos de los recursos en este país, ¿verdad?, que han beneficiado por lo general a ciertos sectores y que por eso es que ahora también la gente está tan enojada y tiende a preferir opciones más populistas porque nadie antes se había hecho esas preguntas, pero no es desarmando el sistema como podemos mejorarlo, ¿verdad? No es quemando la casa como la podemos mejorar. Michelle, eso requiere, todos estos cambios requieren una fuertísima dosis de educación y de comunicación, de información. Y ese es otro monstruo gigantesco con el que estamos lidiando, la desinformación. Estamos en la verdad, posverdad, más inteligencia artificial haciéndonos dudar de que si ese que estoy ahí soy yo o no soy yo. Entonces, la desinformación está frenando la acción climática porque vamos muy lento, o será que más bien hay una intención de seguirnos distrayendo y de no darnos esa información que necesitamos para retrasarla, ¿verdad? ¿Es el huevo o la gallina? Michelle. Yo considero que lo que está haciendo es haciéndola más lenta, ¿verdad? O sea, y lo que vos decís, distrayendo el foco, ¿verdad? Porque, bueno, de hecho, el Naciones Unidas catalogó la desinformación como una de las grandes amenazas a la acción climática. ¿Verdad? Porque precisamente mientras o sea, se lanza la desinformación y mientras se trata de verificar, ya estamos perdiendo tiempo, ¿verdad? Y el tiempo es, o sea, es el bien más preciado cuando estamos contra el reloj en esto de lograr adaptarnos a las nuevas condiciones que nos plantea el cambio climático, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona la desinformación? Bueno, ciertamente todavía hay negación directa, ¿verdad? O sea, sí hay algunas voces que siguen negando el cambio climático, pero en los últimos años se le ha visto unos cambios sutiles a la desinformación. Entonces, por ejemplo, son discursos que tratan de minimizar los impactos. ¿Verdad? Es que siempre llueve. O sea, toda la vida ha llovido así en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, qué mal qué pena que a determinado cantón le tocara inundarse este año. Minimizar los impactos. Y por el otro lado, exagerar los costos económicos de la transición energética, ¿verdad? Sobre todo porque hay una alta dependencia todavía de los combustibles fósiles. Entonces, eso es que, uff, ¿cuánto nos puede costar tener esas granjas solares de las que hablaba Ana María, ¿verdad? ¿O cuánto podría costarnos esos proyectos de energía eólica, ¿verdad? Cuando lo que tenemos, o sea, mejor nos quedamos con lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, ¿verdad? Entonces, son matices que está teniendo la desinformación y el negacionismo, ¿verdad? Y también hay que ver de dónde viene, ¿verdad? ¿Quién es el que gana desinformando? ¿Verdad? Y lo que sí se ha comprobado ahorita, digamos, hay la COP30, la presidencia de la COP30 que está en Brasil, ¿verdad? De este año, se unió con Naciones Unidas, precisamente están trabajando en una gran plataforma en contra de la desinformación. Entonces han sacado varios informes que les recomiendo si los buscan porque están muy, muy interesantes, en que incluso han llegado a ver que estos sectores con intereses, ¿verdad? Están financiando campañas enormes de comunicación, incluso pagando a científicos para que sean sus voceros.
¿verdad? Y traten de esto, de minimizar los impactos, de exagerar los costos de la transición energética. Y las redes sociales son los grandes amplificadores. Esa es una de las grandes alertas que nos hace Naciones Unidas. Y rescato una cita que encontré en uno de estos reportes que dice, la integridad de la información no solo es esencial para una acción climática sólida, sino también para la protección de los derechos humanos fundamentales, la democracia y la libertad de expresión. ¿Verdad? O sea, lo que pasa con la información es que nos retiene, ¿verdad? O sea, no nos deja avanzar, o sea, es como andar con los grilletes en los pies, ¿verdad? Y no nos permite avanzar tan rápido como queramos. Y se gasta demasiado. Si uno lo viera como un ecosistema, se invierte demasiada energía tratando de corregir, ¿verdad? O verificar ese dato de desinformación, tiempo y dinero que se podrían estar invirtiendo precisamente en la misma acción climática. Y uno a veces cree que esto de la desinformación solo le compete a los países o a los periodistas, pero no, nos compete a todo, porque muchas veces debido a la desinformación, empresas que están haciendo bien las cosas son víctimas de esa desinformación. Y eso también son recursos que se están redirigiendo para tratar de, ¿verdad? De rectificar esa información y que les está restando capacidad de acción o los está distrayendo del camino que estaba. Y les pongo un ejemplo. El acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú, realmente si uno ve la legislación costarricense, el acuerdo de Escazú no trae absolutamente nada con lo que nosotros no hemos vivido en los últimos 50 años como costarricenses. ¿Qué pasó? Se hizo una campaña de desinformación que venía desde un sector empresarial en Colombia que pagó esa campaña de comunicación para el resto de los países latinoamericanos y le metió miedo a el sector empresarial costarricense, que entonces empezó a generar presión para que no se ratificara el acuerdo de Escazú, cuando este sector empresarial costarricense siempre ha estado jugando con esas reglas. O sea, de hecho, incluso más estrictas que las que presenta el acuerdo de Escazú. Lo que pasa es que el acuerdo de Escazú se están perdiendo de uno de los grandes beneficios porque el acuerdo de Escazú permite, digamos, el acceso a la información. Entonces, digamos, el sector empresarial estaría en la capacidad de pedirle al Estado que sea transparente con ciertos números y también en la participación pública en debates, ¿verdad? O sea, que se tome el sector empresarial como parte de las mesas de negociación para determinados temas y la protección a los defensores ambientales. Y les cuento un caso. Hubo un caso de un consultor, de una empresa consultora que estaba trabajando con otra empresa en Perú y fueron amenazados porque estaban tomando datos para un proyecto de una granja solar. Y fueron amenazados ¿verdad? Dentro de toda la escalada de violencia que hay contra los defensores, y el consultor en una entrevista decía, yo nunca pensé que fuera a ser catalogado como defensor ambiental, pero aquí estoy siendo defensor ambiental y experimentando lo que experimentan los defensores ambientales, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno ve que la desinformación es muy peligrosa, los costos son muy altos, sobre todo porque viene a ralentizar lo que se tiene que hacer, sobre todo en mitigación, pero también en adaptación al cambio climático. Michelle, mencionaste el negacionismo, ¿verdad? Pero hay otro fenómeno, y aquí hago este cierre para darle la palabra también a la gente que tiene preguntas para ustedes. Negacionistas son, ¿verdad?, más fáciles de identificar, pero están los negocionistas, ¿verdad? Toda Ujú. esta tendencia de convertir en negocio lo que está pasando. Entonces, aquí vemos, hay definiciones ya como la economía del desastre, ¿verdad? Son los empresarios, sobre todo bienes raíces,
que van a un lugar devastado por incendios o por fenómenos extremos. Y por supuesto que la gente tiene que salir de ahí, tiene que dejar su casa, migrar, empezar y entonces compran esas tierras Ujú. por una, ¿verdad? Una peseta y las desarrollan y hacen grandes desarrollos y aprovechan, ¿verdad? La economía del desastre. También por ahí estaba leyendo que la economía del genocidio, ¿verdad? ¿Quiénes están beneficiando? ¿Qué industrias están detrás de todo esto? ¿Verdad? Son poblaciones que no tienen tanta riqueza como para ser defendidos y entonces hay un sistema económico detrás aprovechándose de esas oportunidades de los desastres. Entonces estamos como un poquito el mundo al revés, ¿verdad? Restan a los científicos que dicen nos vamos a quedar sin planeta, arrestan a los viejitos que andan pidiendo su pensión y arrestan a los estudiantes y a los jóvenes que están pidiendo tener un futuro y pues los que están causando o los que han causado durante años el berenjenal en el que estamos, están ahí felices, van directo a la COP30, ¿verdad? Porque entonces antes había más científicos y negociadores y un poquito de lobby, y ya en los últimos años ya se invirtió la proporción y la mayoría de los que asisten a estas reuniones climáticas son lobistas, gente de marketing, gente de la política, pero pagados por las grandes industrias que son las que generan el problema. Entonces, el asunto no está fácil. Creo que aquí nuevamente viene el consejo decrecionista de que trabajemos en pequeñas comunidades, ¿verdad? Ana María ya lo decía, trabajemos sin un micrófono, trabajemos haciendo lo correcto. David nos decía, hay que trabajar con el sector financiero haciéndole entender estos riesgos. Difícil para los medios de comunicación especializados tener espacios suficientes para llevarlo, pero tenemos que crear comunidades locales. Ese es el principal consejo que nos dan los expertos en decrecimiento, que tenemos que hacer redes pequeñas de no más de 100.000 habitantes y prepararnos para cualquiera de los escenarios, pero con desarrollo municipal fuerte, redes, vecinos, articulación de organizaciones de base local, ¿verdad? Cultura local que tanto nos ha costado recuperar. Entonces, bueno, a los tres, que yo sé que Ana María tenía que salirse un poquito antes, buenísimo, creo, el panorama que nos han dado, súper complementadas las ideas para reflexionar. Como les decía al inicio, no se trata de que hoy estemos presentando ninguna innovación ni que lleguemos a ninguna conclusión más que tenemos que cuestionar el sistema y tenemos que reconocer que los números no están dando en ningún sentido, ni los números de los... qué buen abrazo le dieron ahí a don Carlos en vivo. Eh, no nos están dando para garantizar una biosfera sana y reconocer que no son people, planet y profit, ¿verdad? Yo lo insisto mucho, se habla de las 3 P de la sostenibilidad, pero people y planet no es separado, es lo mismo. Y si no reconocemos que la salud del planeta impacta directamente en el de las personas, pues habremos perdido, ¿verdad? La clase, habremos reprobado. Entonces, si me ayudan acá las chicas próxima en las preguntas que tenemos de parte de los participantes y las participantes, porque muchos son comentarios, Ujú. pero no sé si hay algunas preguntas. Sí, tenemos una para David. Dice, ¿cuál debe ser el rol del regulador del sector financiero, SUGEF, para que contribuya a un cambio de conciencia en los regulados? ¿Y cuál ha sido en Costa Rica? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y tal vez aquí empiezo por entender que a veces los sistemas de supervisión financiera en diferentes países, depende de los países, pero en el caso nuestro, yo siempre he dicho que yo pensaría que para el reto que tenemos enfrente, el sistema de supervisión financiera tiene que ser más amplio. Actualmente la legislación es un poco más, eh, digamos, le da o le atribuye funciones que están muy enfocadas a la supervisión basada en riesgo, es decir, a que las instituciones financieras no asuman demasiado riesgo, que esto represente cosas pues más graves a largo plazo que puedan transformarse en riesgos, digamos, sistémicos que impacten a la economía, que contaminen a otros bancos, etcétera. Todo lo que hemos visto, digamos, en crisis financieras en otros contextos.
Sin embargo, yo creo que al nivel de legislación sí hace falta que el regulador financiero tenga un rol más activo y pueda tener un rol más activo en conducir a las entidades financieras hacia ese futuro, digamos, del que hemos venido hablando. Y ahí tenemos tal vez algunas restricciones, digamos, legales, pero que se pueden solucionar si se les confiere otro tipo de funciones a las entidades supervisoras, que ya en otros países sí las tienen y que, digamos, han dado, pues, ejemplos muy interesantes de cómo se puede conducir al sector financiero a tener un rol más activo en este sentido. Sin embargo, aún así, las entidades supervisoras no se han quedado de brazos cruzados, al menos en Costa Rica, y hemos visto avances importantes. Uno definitivamente tiene que ver con, eh, por primera vez en Costa Rica hace un par de años, el año pasado, perdón, entró a regir un reglamento para los supervisados de su jefe. Bueno, recordemos que el sector financiero en Costa Rica está supervisado por cuatro entidades. Tenemos banca, tenemos seguros, tenemos fondos de inversión, todo lo que es valores, emisiones y tal, y la parte de pensiones. Son cuatro grandes grupos. En el caso de banca, que es su jefe por primera vez introdujo el concepto de riesgo ASG dentro de la regulación financiera. Esto no existía. Esto eran, digamos, avances que las entidades financieras hacían por su cuenta, pero por primera vez el concepto de riesgos ASG ambientales, sociales y de gobernanza se introduce en la regulación y se introduce la obligatoriedad de los bancos de tener sistemas de gestión de riesgos ASG para 2027. Entonces ya los bancos, ya, digamos, ya muchos venían avanzando en esto, pero ya se vuelve una obligatoriedad y eso pone puntos sobre las IES porque habla de la responsabilidad expresa que tiene la alta gerencia de los bancos de velar por estos temas, que eso antes no existía. No había una responsabilidad directa ni del regulador de que usted tiene responsabilidad de gestión de estos riesgos. Se tocaban otros riesgos de liquidez, de eh, judiciarios, etcétera, pero no los riesgos, digamos, relacionados con riesgos ambientales y sociales. De ahí lo que debería venir más adelante es lo que yo decía un poco antes, es cómo hacemos para que las entidades financieras sean un poco más claras en la información que le transmiten a sus clientes de dónde está la plata, o cuáles son los riesgos, cuáles son los impactos que tiene este producto financiero que yo estoy comprando y cómo ese producto financiero aporta o no aporta, o más bien retrocede la acción climática o retrocede la acción ambiental o social, etcétera. ¿Por qué? Porque todavía vemos un poco como de mensajes a veces contradictorios. Vemos entidades financieras que están poniendo sobre la mesa pues, productos ¿De financieros verdad? muy verdes, muy interesantes, pero que por el otro lado siguen financiando otras operaciones que uno puede decir pues son cuestionables, ¿verdad? O grupos económicos que siguen, digamos, privilegiando algún tipo de sistema económico que no es el que venimos hablando pues nosotros acá. Entonces, por ahí todavía hay un reto importante. Otra cosa que es clave que han hecho las entidades supervisoras es el desarrollo de la taxonomía. No lo digo porque yo haya estado involucrado en el proceso, sino porque precisamente ese ejemplo que pone Michelle antes de la desinformación, este tema de desinformación lo hemos visto también a la hora de hacer las inversiones. Em, yo no sé, a mí me parece hasta ridículo y hasta me parece una falta de todo ver cómo en algún momento se ha hecho lobby para que se inviertan tecnologías para cubrir los glaciares con unos plásticos para que no se derritan tan rápido. Y uno dice, pero ¿en qué cabeza? Es decir, el tiempo es corto, la disponibilidad de recursos es poca, o sea, como principio básico de economía, todos los recursos son finitos y estamos invirtiendo plata en una cosa de esas. O sea, tenemos poca plata y la estamos poniendo en eso. ¿Por qué no la estamos poniendo realmente en de hacer este desenganche de nuestras economías de los combustibles fósiles? Y eso es lo que hace una taxonomía, alguna taxonomía lo que nos dice es, y esto es un esfuerzo que ha liderado las cuatro superintendencias financieras y que ojalá pronto se convierta en un instrumento obligatorio de aplicación, pero básicamente lo que le dice la entidad financiera es, si usted quiere decir que usted está invirtiendo en verde, tiene que cumplir con una serie de criterios que están anclados en ciencia y que están, digamos, de alguna forma homologados por un criterio técnico y científico que hay detrás, de expertos y expertas en estas áreas. Entonces ya no es verde lo que el banco A diga que es verde y no tiene que ver con lo que el banco B diga, no, ahora lo que el banco B, banco A, fondo de inversión A, fondo de pensiones C
diga que es verde, está en una sola definición y un solo criterio técnico para medirlo, ¿verdad? Entonces creo que ese ha sido uno de los grandes avances que también ha hecho el sector financiero en ese sentido para de una manera clara nivelar la cancha, que todos juguemos en ese sentido. Y ha subido la barra porque definitivamente muchas de las inversiones que están ahí requieren un esfuerzo importante del sector empresarial para que no estemos de nuevo invirtiendo la plata en tecnologías que lo que hacen es echar un granito dentro de un saco, ¿verdad? O un granito en una playa de arena y que no está generando que la aguja se mueva en términos de emisiones, en términos de reducción de vulnerabilidad y en términos, digamos, ambientales. Entonces, eso creo que ha sido un elemento importante. El siguiente paso, diría yo, para que esto sea más serio, es que se convierta en un instrumento obligatorio para aplicarlo por las entidades financieras. Ahorita es voluntario, y todo esto va a venir acompañado de un marco regulatorio y normativo. Debería venir acompañado de un marco regulatorio y normativo, que ya el sistema financiero tiene la capacidad, no se requiere una ley ni nada, que esto se haga obligatorio. Ellos tienen el papo en la mano para desarrollarlo y convertirlo en un instrumento obligatorio. Entonces creo que ese sería el siguiente paso. Y finalmente hay otro elemento importante que tiene que ver con cuestionarnos, digamos, el levantamiento de fondos, es decir, cómo hacemos para que los mecanismos, los modelos, digamos, las metodologías que usamos para medir el riesgo de una inversión, cuando se refiere a inversiones verdes o sostenibles o que tienen este tipo de objetivos, las midamos un poco diferente, ¿verdad? Y que entonces la aversión al riesgo que por naturaleza debe tener un supervisor financiero ante cualquier tipo de inversión sea un poco más flexible cuando hablamos de este tipo de otros proyectos que pueden generar bienestar futuro, que es lo que yo decía anteriormente, que tal vez no se están midiendo como debería ser. Entonces es romper un poco el paradigma de cómo medimos el riesgo para que dejemos de castigar esas inversiones con más tasas de interés o con más, digamos, requisitos, inclusive, por decirlo así, eh, cuando realmente pueden generar un impacto multiplicador en la sociedad, en el suelo, en el ambiente. Entonces, creo que por ahí hay un cambio de paradigma que tiene que ocurrir. Hay corrientes de pensamiento que lo están trabajando, porque esto, digamos, lo difícil con el sector financiero es que si no hay un consenso internacional, no sé si se les suena el tema de Basilea, los consensos de Basilea, que son los instrumentos legales que se usan en todo el mundo para hacer supervisión al sistema financiero. Si no hay consensos a ese nivel, probablemente es muy difícil que esto permee hacia abajo. Entonces, la buena noticia es que ya los grandes economistas de Basilea se están haciendo estas cuestiones y probablemente vendrá en algún momento algún Basilea 4 o 5 que va a traer este tipo de elementos incorporados. Entonces, sí, creo que por ahí son tres cosas donde el sector Gracias, David. financiero, los supervisores pueden aportar mucho. Eh, en honor al tiempo que nos queda, vamos a dar respuesta a las consultas de Lula y de Silvia. Y sí les pediría a David y Michelle que seamos muy específicos, muy resumidos para poder dar las respuestas y luego hacer un cierre, porque yo quiero contarles una noticia que quería dejar para el final para los que hablando de regeneración y de estas innovaciones y estas locuras que Próxima ha estado haciendo ya por muchos años, que para nosotros es una muy buena noticia. Entonces, Lula pregunta, ¿cómo evitar que la respuesta a los desastres se convierta en una oportunidad de lucro sin ética y transformarla en una plataforma para reconstrucciones sostenibles, inclusivas, resilientes? Mitch, ¿puedes eh, responder esta? Bueno, yo te la puedo responder desde el lado de la narrativa, ¿verdad? Que es mi expertise, ¿verdad? Ana ya se fue porque ella creo que podría darte, digamos, la respuesta un poco más técnica desde el lado organizacional, ¿verdad? El, yo lo que le cambiaría sería el discurso, ¿verdad? O sea, irnos más a la oportunidad, ¿verdad? Entonces ¿qué ganamos con las comunidades resilientes? ¿Qué podemos prevenir? Y entonces ahí sí lo decís, ¿verdad? O sea, con una comunidad resiliente estamos previendo que no se genere lucro a partir de los impactos del cambio climático, ¿verdad? Es como darle tal vez la vuelta a un poco a la narrativa y te voy a decir por qué, porque a veces, digamos,
también hay que ser muy estratégico, digamos, puedes trabajarlo en varias líneas simultáneamente, ¿verdad? O sea, puedes generar alguna estrategia de comunicación para plantear el problema, ¿verdad? O sea, hacer la denuncia, ¿verdad? Y por el otro lado, complementar con la parte de qué estamos ganando, en qué nos beneficiamos, qué estamos previendo, ¿verdad? Que no suceda por ese lado. Y te voy a contar por qué. Porque estamos viviendo en tiempos de fatiga mediática. La gente está evitando las noticias, ¿verdad? Y en América Latina, lamentablemente no hay datos específicos para Costa Rica, pero sí para Colombia, Perú, Argentina, México y Chile. Y o sea, a nivel mundial, el 40% de las personas evitan las noticias, ¿verdad? Y en América Latina es entre un 39% y un 46%, ¿verdad? Y las razones que dan es que son demasiado angustiantes, es que son muy deprimentes, ya, y sobre todo nos pasa mucho en el tema de cambio climático. Entonces, por eso te digo que es usar una estrategia sí, en paralelo, ¿verdad? Que te permita, sí, hacer la denuncia, porque hay que hacerla, ¿verdad? O sea, hay que evidenciar esto que decía Carla, ¿verdad? De la economía del desastre, pero por el otro lado, exponer qué se está haciendo, ¿verdad? O sea, no es que es un problema sin respuesta, o sea, hay gente trabajando en las soluciones. ¿Verdad? De Ujú. hecho, en periodismo hay una tendencia al periodismo de soluciones, ¿verdad? Así se llama, así se llama este nuevo concepto en que se está trabajando y precisamente que presenta eso, ¿verdad? ¿Cómo están respondiendo las personas ante determinado desafío? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Y bueno, y construir esa narrativa por ese lado. Gracias, Mitch. Eso, Lula, y todos y todas, parte de lo que les decía al final es que habrá una segunda parte de esta conferencia, que es el próximo martes, donde vamos a hablar específicamente de eso. O sea, cómo decirlo, cómo darle vuelta al problema a la oportunidad. Y vamos a entonces a enviarle la invitación a ustedes que se conectaron hoy para que ojalá se unan el próximo martes. Y para terminar, así, un elevator pitch, así como de verdad, una frase o una descripción muy corta, ¿qué argumento le darían a los altos directivos de una entidad administradora de fondos de pensiones? Bueno, creo que esta es más para David, pero Mitch, si querés aportar algo, para convencerlos de que las inversiones sostenibles son medulares para la resiliencia en los negocios. Del piso 1 al piso 15, David, ¿cómo lo haces? Hay un elemento clave, esta respuesta da para mucho, pero hay un elemento clave que está pasando, bueno, casi pasa en nuestro sistema, pero se lo trajeron abajo. Yo esperaría que ojalá el próximo año esto entre a regir, que son los fondos generacionales. No sé si lo escucharon por ahí, si no, infórmense, es muy interesante porque ahora la idea es que en un futuro las bolsas, digamos, donde se mete el dinero en nuestras pensiones, antes era una sola bolsa y de ahí los fondos de pensiones hacían eh, digamos, los malabares para sacar, para invertir en proyectos, ¿verdad? El fondo generacional lo que viene a hacer es agarrar esa bolsa y dividirla según la edad de pensión y crea cuatro grandes grupos, desde los que se van a pensionar en los próximos 5 años, los que se van a pensionar en 20, en 30 y los que nos quedan mucho tiempo todavía. Entonces, eso, ¿qué es lo que hace? Genera una oportunidad interesantísima vinculada a la información que yo necesito saber como consumidor de dónde se está poniendo mi plata. Conforme esto va avanzando, los niveles de conciencia y de interés de dónde está yendo mi dinero van a ir aumentando. Eso está pasando en todas las partes del mundo, sobre todo entre más desarrollado se va haciendo el país o la economía. Y esto va a ser clave porque entonces se va a convertir en una oportunidad interesantísima también de negocio para las entidades, de las operadoras de pensiones, porque van a competir no solo ya por la rentabilidad del fondo, sino también van a competir porque yo voy a ir a una operadora de pensiones que me da la certeza, la capacidad de yo saber que la plata de mis pensiones se está invirtiendo en A, B, C y de proyectos. Estoy beneficiando a B, C cantidad de personas en estas áreas, en estos sectores. Creo que eso va a plantear cosas interesantes. Yo creo que la regulación todavía se le puede hacer mejoras para que esto se profundice más, pero creo que es un buen punto de partida que puede ayudar a esa discusión. Gracias, David. Michelle, si quieres agregar algo.
a eso? Se lo dejo al experto, porque yo soy más del lado de cómo comunicarlo, ¿verdad? Que ahí yo lo Buenísimo. que le recomendaría es, o sea, estamos acostumbrados a hacer campañas a públicos externos. Este es una, que probablemente tenga de audiencia una persona, pero es igual tratar de hacerle, toda la estrategia de comunicación de cómo llegarle Ujú, para a ujú. vender esta idea, ¿verdad? Y creo que esto nos replantea o nos plantea más bien la necesidad de que en nuestra industria de comunicación, mercadeo, sostenibilidad, nos cuestionemos realmente para qué producto estamos haciendo mercadeo, qué empresa estamos poniéndole ojo, no solo nuestra inversión económica, sino nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro talento, nuestra creatividad, ¿a quién se lo estamos dando? Una empresa que vende qué, que está haciendo más de depredación o que está haciendo regeneración. Y eso a la hora de tomar las decisiones y ser marca empleadora, incluso poder comunicar esto también a las futuras generaciones, a dónde estás poniendo tu energía. Dos cositas. La próxima semana entonces les enviaremos más tarde la invitación para el webinar la próxima semana, más con soluciones, más con oportunidades más concretas, cómo darle vuelta a esto. Hoy queríamos poner los planteamientos en la mesa y la próxima semana trabajaremos más en temas específicos. Lo que quería contarles, bueno, dos cosas que son dos buenas noticias y aprovecho que tengo una audiencia todavía de más de 70 personas conectadas, porque las buenas noticias pues tienen poco espacio, ¿verdad? Ya Michelle dijo, la gente evita las noticias y si son buenas, pues casi nadie te lo va a replicar. Próxima se convierte en la primera empresa privada que deja su traje de empresa privada y se convierte en una cooperativa de autogestión. ¿Y por qué esto? Porque tenemos que regenerar nuestras relaciones desde el trabajo. O sea, las sociedades no van a cambiar si no cambian los entornos laborales, que es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo consciente. El resto estamos casi dormidos o en las presas para llegar a la casa. Donde pasamos la mayor parte de nuestra vida es en el trabajo. Y entonces, ¿qué tipo de trabajos estamos generando, diseñando? ¿Cómo estamos convirtiendo las empresas en regenerativas? Y desde hace 2 años nosotros nos planteamos estas preguntas y dijimos, la economía business social no nos gusta, Próxima no es una empresa privada normal, siempre vemos anomalías en el sistema. Y entonces empezamos a investigar y lo primero que nos dijeron fue, están locas, o sea, pero como ya estamos acostumbradas a que nos digan a Lucila y yo que estamos locas, pues realmente nos sorprendió que nos dijera, están locas porque las van a dejar en la calle. ¿Cómo van a renunciar ustedes a ser accionistas de una empresa para ir a una cooperativa y dividir la toma de decisiones y el control de las cosas entre más personas? Y eso sí que de verdad nos chocó profundamente. ¿Cómo es que incluso quienes deben promover el cooperativismo, y creo que por aquí estaba doña Monrat acompañándonos, que es una, no sé si todavía sigue por ahí o ya se fue, pero ella es una defensora de la economía social y ha impulsado reformas en el cooperativismo? Nos chocó cómo alguien que defiende las cooperativas nos dice que estamos locas al querer ser cooperativistas. Y bueno, nos hicimos ahí las loquillas, ¿verdad? Y seguimos adelante y ya recibimos nuestra aprobación del Ministerio de Trabajo para hacer una cooperativa. Vamos a ser la primera empresa que renuncia a ser privada y cree que la democracia y la participación y la escucha y repartir entre más es mejor para las empresas y les va a generar más valor en el presente y en el futuro. Esa es la noticia número uno. Y bueno, pronto ya lo anunciaremos más, pero para nosotros es un todo, o sea, es un cambio radical, es un giro enorme, es un hito en nuestro camino después de haber cumplido 20 años como empresa privada. Y lo segundo es que hoy en la mañana recibimos la noticia, porque pasó en Europa, entonces cuando me levanté y vi el teléfono a las 6 de la mañana, ganamos eCoins y un grupo de universidades a las que convocamos, 6 universidades entre Universidad de Costa Rica, Nacional, Fundepos, una universidad de Valencia, una universidad de Portugal y dos de Chile. Ganamos uno de los fondos de Erasmus, de las becas, de los grants de Erasmus para llevar adelante en Latinoamérica un programa de economía circular para que eCoin sea la plataforma que une
a estas universidades, ¿verdad? Incluimos el sector académico en la ecuación, que es tan importante, y tenemos fondos de la Unión Europea para llevar este tema de economía circular durante 2 años a pues, todos los países de Latinoamérica que podamos. Entonces, estas dos noticias nos llenan de verdad gran satisfacción. En Próxima somos locas y locos y de verdad muy felices y orgullosos desde esa locura que quisiéramos contagiar a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, porque tenemos que regenerar las relaciones, no solo regenerar que la huerta y los arbolitos y, ¿verdad? No, es que nuestras relaciones humanas, nosotros como primates, como mamíferos, como parte de la naturaleza, tenemos que recuperar esas redes, esa conciencia de nuestra pertenencia a ese mundo natural y el trabajo es el lugar para hacerlo, llevar la democracia a los trabajos. Nos quejamos de que está en la democracia en peligro, pero la democracia electoral tenemos que empezar a regenerarla desde nuestros trabajos, que es donde pasamos la mayor cantidad del tiempo y así al sistema educativo y a las familias y a todo el entorno en el que nos movemos. Entonces, esos dos temas, aprovecho esta sesión para contarles, tal vez van a decir, bueno, ay, no lo ven tan grande como nosotros, pero es que llevamos años construyendo esto y 2 años nos tomó hacerlo en el país, lo cual nos dice que hay mucha burocracia todavía en la que tenemos que trabajar, porque debería ser más bien una invitación a que más empresas salten de un lado a otro. Pero bueno, lo estamos haciendo con mucha pasión y mucha orgullo, ojalá para abrir camino para otras empresas. Gracias a las 72 personas que todavía están con nosotros, llegamos a tener más de 100 conectados en algún momento. Esperamos que esto llegue, la conciencia que hablaba Michelle desde el inicio de contar estas historias, ojalá que nos mueva y nos ponga a pensar, simplemente cuestionar y cuestionar y hacernos las preguntas más incómodas y más em, inesperadas que podamos tener. Gracias por el tiempo. Les va a llegar la invitación para de hoy en 8 y que nos puedan acompañar. Gracias por sus corazoncitos y sus mensajes de felicitación. Y sí, me acordé, Erasmus es muy, muy exigente y sacamos una nota excepcional con un 89.1 de porcentaje, lo cual significa que le ganamos a miles de otros proyectos globales, ¿verdad? Porque esto es global. Entonces, estamos muy felices. Que tengan súper lindo día, el resto de la tarde que lo disfruten, que sea provechoso. Gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final y ojalá que nos volvamos a ver el 22 en el siguiente webinar.